Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Maru. Buenas tardes. Buenas tardes, Evelyn. Podemos ir comenzando si están los grupos que exponen hoy. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Bien, ya empiezo a transmitir. Ya no me empiezo. Bien, se ve perfecto. Bien. Bien. ¿Ahí se ve bien, profe? Sí, se ve Bien. perfecto. Bien. Bien, comenzamos entonces. Bien, mi grupo, que es nuestro grupo, que es el grupo E, le tocó hablar sobre la unidad número 10, que es el análisis del costo y beneficio. Para empezar, hablando sobre la unidad, vamos a hacer una pequeña introducción. Si bien el proyecto de que se trate es uno solo, los elementos que intervienen en la evaluación y consecuentemente el resultado de la misma variarán según sea el punto de vista desde el cual se está haciendo la evaluación. En cada proyecto existen diferentes grupos de participantes, cada uno de los cuales quieren estar seguros de qué situación se verán mejorada como consecuencia de la misma. Algunos de esos grupos mejorarán su situación y otras la empeorarán. Es importante hacer la evaluación desde estos diferentes puntos de vista para poder entender el problema de una manera integral y eventualmente hacer cambios que permitan avanzar a proyectos de otra manera, quedarían detenidos. Para entender un poco mejor, les doy un ejemplo, que supongamos que hay un proyecto de un sector privado cuyo valor presente neto es muy positivo desde el punto de vista de un conjunto, desde el punto de vista del conjunto de la economía, pero que a causa de la gran presión impositiva resulta no rentable para el inversor. En este caso, el gobierno podría dar algún tipo de subsidio que permita al inversor obtener una rentabilidad adecuada y que sería pagada por el impuesto generado por el mismo proyecto. Es necesario, entonces, que un proyecto, antes de ser acometido o que se empiece a desarrollar, sea evaluado desde diferentes perspectivas o diferentes puntos de vista. Desde acá empezamos a definir esos diferentes puntos de vista que tenemos: el caso del banquero, del dueño, de toda la economía y de la repartición pública que emprenderá el proyecto. Para empezar, vamos a hablar desde el punto de vista del banquero. Para entender que va a financiar un proyecto, para la entidad que va a financiar un proyecto, la información relevante es la capacidad del mismo para hacer frente al pago del capital y de los servicios de intereses derivados del préstamo. En lo que es la construcción del flujo de caja, o también conocido como cash flow, no se incluyen a estos efectos el ingreso de fondos provenientes de los préstamos ni los egresos originados por el pago de capitales e intereses. El flujo de caja o cash flow así obtenido deberá compararse con las necesidades financieras emergentes de la cancelación de los préstamos con la finalidad de obtener principalmente tiene que tener se ven dos puntos de vista. Primero, que los fondos generados por el proyecto son suficientes para que el banquero pueda cobrar sus préstamos con los intereses respectivos. Y segundo, si los vencimientos son adecuados en relación al momento en que el proyecto empieza a generar fondos. Dicho de otra manera,
puede ocurrir que un proyecto sea excelente, pero que demore varios años en empezar a producir superávit financiero. En un caso así, el reembolso del préstamo deberá producirse en el momento en que la explotación empiece a generar los fondos suficientes. Y aún, el esquema de financiamiento deberá cubrir los costos mínimos de subsistencia durante el periodo en que el proyecto aún no ha comenzado a producir un flujo financiero positivo. Por ejemplo, podríamos, en este caso, si se tratase de una pequeña desarrolladora de software o videojuego que no tiene otra fuente de recursos que solo a través del financiamiento. Para explicarlo con otro tipo de ejemplo, tenemos por ejemplo el caso de una explotación agrícola. Podría ocurrir que los mismos agricultores que ya estuvieron trabajando la tierra en otro tipo de producción y percibiendo un beneficio por ello, este beneficio que se pierde al usar la misma tierra por otro cultivo es un costo del nuevo proyecto desde el punto de vista del producto, pero sin embargo no es importante para el banquero. Para aclarar más el punto de vista del banquero, tenemos que estrictamente a él les interesa el ingreso y el egreso propio del proyecto, o sea que no se toma en cuenta los costos de oportunidades. Este sería el punto de vista del banquero. Ahora mi compañero continuará con los otros 3 puntos de vista. Bien, en el punto de vista del banquero, sí, pero... como todo banco, lo que le interesa, o como todo prestamista, es cobrar lo que prestó. Lo que prestó fue el capital, pero debe incluir también los intereses, porque ese capital va a ser devuelto en sucesivas cuotas. Entonces, el banquero lo que va a hacer es, en primer lugar, deducir entre los ingresos, que serían los beneficios, de entre los beneficios, el préstamo, y entre los costos, las cuotas por la amortización del préstamo, con los correspondientes intereses. Una vez que ha sacado eso del cash flow que ha presentado el interesado, el banquero lo que hace es estudiar si el proyecto genera la suficiente cantidad de fondos para que él pueda cobrar lo que prestó. Es decir, que es algo natural. Si yo he prestado un dinero, quiero cobrarlo. Y por otra parte, lo otro que a él le interesa es ver si la cadencia de los vencimientos de las cuotas coincide con el momento en que el proyecto está dando ya flujos positivos. Es decir, flujos positivos es que los beneficios son mayores que los costos. Entonces, de ese flujo positivo que genera el proyecto, él tiene que ver si alcanza para cubrir la cuota que se ha comprometido a pagar el tomador del préstamo. Entonces, son los dos aspectos que a él le interesan. Y lo otro es que al banquero no le interesa, o al banco no le interesan los costos de oportunidad. Pensemos que un costo de oportunidad es la mejor opción que uno desecha como consecuencia de hacer algo. Y es perfecto para entenderlo con el ejemplo ese del agricultor. Por ejemplo, si un agricultor tenía plantado caña, obviamente que los ingresos que le genera la cosecha de la caña es lo que él va a sufrir desde el momento en que ha decidido cambiar ese cultivo por otro. Supongamos se decidió a poner soja o se decidió a poner citrus como limón, todavía que demora mucho más. Entonces, desde el punto de vista del dueño, sí va a haber un costo de oportunidad como consecuencia de ese cambio de cultivo. El costo de oportunidad serían los ingresos que dejó de percibir como consecuencia de que ha trocado el cultivo. Eso no le interesa al banco, sino al banco le interesa directamente mirar el cash flow y mirar como si fuera un bolsillo. Lo que entra, que son los beneficios, y lo que sale, que son los egresos o los costos. Y en función de eso hace el estudio en función
en relación a los parámetros que hace un momento yo les comentaba y que acá en la transparencia están perfectamente expuestos. Bien, ahora sí. Sí, entonces sería, profe, que digamos, el banquero directamente ve lo que es el proyecto, nada más, digamos, y su flujo de caja. Eso es lo que más le interesa. Exactamente, lo que es el proyecto, que diríamos el reflejo del proyecto es el flujo de caja, porque ahí están el dinero que va a generar el proyecto, que es lo que él quiere saber si el proyecto puede devolver lo que él presta. Bien, bien. Continuamos ahora, sí. Bien, buenas tardes, profe. Yo voy a empezar con el punto de vista del dueño. El dueño del proyecto se va a interesar solamente en el cuadro de ingresos y egresos previstos, que es el que va a determinar si él va a estar mejor luego del proyecto en comparación a cómo estaba antes de empezar el proyecto. Además, el dueño va a querer saber cómo se compara el proyecto con lo que estaría ganando si no lo hiciera. O sea que el cash flow relevante para él va a ser la diferencia en su posición de caja con el proyecto y sin él, pero en este caso, como decía usted, incluyendo los costos de oportunidad. Por último, la estabilidad de sus ingresos a través del tiempo también va a ser un factor importante a la hora de decidir si va a entrar en un proyecto o no. Porque por más que los beneficios en el largo plazo superen ampliamente los costos, el dueño que va a emprender el proyecto va a querer evitar ver interrumpidos sus ingresos durante este periodo que es necesario para que este proyecto esté en condiciones de generar fondos nuevos, a menos que cuente con un tipo de préstamo o subsidio para cubrir el bache financiero que se genera. Un ejemplo podría ser una persona que tiene una empresa de desarrollo de software. Como estos proyectos suelen durar varios meses hasta que están terminados, entonces se te cortó. Creo que se le cortó, profe. Sí, se le cortó, evidentemente. Sí, a ver, ya. Hola. Ahí estamos. Ay, sí. Perdón, se me cortó internet. Estabas dando el ejemplo de la desarrolladora de software. Bien. Bueno, estos proyectos como que suelen durar varios meses hasta que están completos, y en este lapso de tiempo no se generan ingresos. Entonces, el dueño va a tener que analizar realmente si le conviene encarar el proyecto o si consigue algún tipo de préstamo, subsidio o una financiación de algún tipo. Ahora voy a hablar un poquito del punto de vista de toda la economía. Cuando el gobierno desea evaluar un proyecto, tiene que tener en cuenta el impacto que este mismo va a tener sobre el país en su conjunto. Para esto tiene que agregar al respectivo cash flow todos los beneficios económicos externos al proyecto y restarle todos los costos económicos externos. Estas externalidades se producen por la existencia de subsidios, impuestos u otro tipo de intervenciones que generan ingresos o costos adicionales, y que además distorsionan los precios del mercado, haciendo que los mismos no reflejen el verdadero valor que los bienes involucrados en el proyecto tienen en la economía. Pasa lo mismo con los esquemas de financiamiento y sus costos. Cuando el financiamiento se produce dentro del país, se tiene que considerar para evaluar la posición de liquidez del proyecto, pero nunca para determinar si el mismo es o no conveniente para la economía en su conjunto. Ahora voy a pasar al punto de vista de la repartición pública que emprenderá el proyecto. Este es el equivalente al punto de vista del dueño, solo que aplicado a proyectos del sector público. Si bien es la evaluación desde un punto de vista macroeconómico, es posible encontrar que un proyecto socialmente deseable sea incapaz de cubrir sus costos operativos cuando el análisis se hace usando precios de mercado, y que por lo tanto el mismo va a requerir subvenciones presupuestarias. Esta situación tiene que ser conocida y solucionada con anterioridad al lanzamiento del proyecto, porque si no se corre un serio riesgo de que el mismo encuentre dificultades en su desarrollo debido a problemas de tipo financiero. Bien, eso sería en cuanto al punto de vista. Ahora vamos a pasar a la etapa de... Entonces, en el punto de vista del dueño, lo que le interesa al dueño es saber si una vez que finalice el proyecto, su posición económica o de caja cambia. Es decir, si ha sido rentable o no, si él está en una mejor posición o no. Ahora, desde el punto de vista de toda la economía, lo que hay que agregar es las externalidades, que no son consideradas normalmente en los proyectos. Entonces, ¿qué es una externalidad? Una externalidad son los costos que en vez de asumirlo uno como
propios los traslada a otros, como consecuencia que los demás no hacen valer los derechos de propiedad. Ejemplo, una citrícola que los desechos industriales lo vuelca directamente al río. Eso es una externalidad negativa. Y hay también externalidades positivas también, como el caso de la educación, es una externalidad positiva. Ahora, desde el punto de vista de la repartición que emprenderá el proyecto, es exactamente el mismo punto de vista que el dueño. Pero se hace un análisis macroeconómico también y se trabaja con los precios de mercado, porque tal vez se están trabajando con precios sombra o con otros tipos de precios y se obvian los precios de mercado. Entonces interesa la rentabilidad justamente en función de lo que el mercado dicta en relación a los precios. Bien, pasemos entonces a lo que sigue. Bien, ahora sería hablar sobre cuáles son las etapas en el análisis de costo y beneficio. Bien. Entonces, entre los recursos escasos que existen en una economía están los que se destinan a la evaluación de proyectos. Sería un mal uso de estos recursos seguir hasta las últimas instancias en el análisis, cuando esto podría verse desde una etapa temprana y se podría detectar si es inconveniente o no. Para ello, tiene que dividirse en etapas, y al final de cada una de las etapas se decide si el conocimiento adquirido hasta ese momento justifica los costos de encarar una etapa siguiente, en la que el análisis va a ser más detallado. En cada paso se tienen que considerar los diferentes puntos de vista que comentamos como elementos interrelacionados dentro del mismo sistema y no como partes aisladas e independientes. Entonces, se puede distinguir en este proceso 4 pasos diferentes antes de llegar a una aprobación final. Y estos pasos van a continuar hablando mis compañeros. Buenos días, profesor. Bueno, la primera etapa es la idea y la definición del proyecto. La identificación de una oportunidad de inversión puede nacer del interés privado por explotar una determinada posibilidad de estudios que realiza el gobierno en vistas del desarrollo de una región o sector, o de la evidencia proporcionada por una necesidad insatisfecha o por un problema recurrente. Esto da lugar a responder preguntas como ¿qué hay que hacer?, cuáles son las posibilidades técnicas, quiénes y cómo se beneficiarán con el proyecto, etc. Contestar estas preguntas se tendrá un bosquejo de la situación, lo cual permitirá determinar si conviene pasar a la etapa siguiente o si el proyecto debe ser abandonado inmediatamente o al menos postergarlo. Puede ocurrir que haya indicios muy débiles en relación a la demanda que el producido del proyecto puede tener, que las necesidades que el mismo satisfaga estén muy bajas en el ranking de prioridades de un país, que el costo sea desproporcionado en relación de calidad y cantidad de beneficios a obtener, etc. Razones de este tipo harán que el proyecto sea dejado a un lado y que la atención se concentre en otras posibilidades más atractivas. Una segunda etapa es el estudio de prefactibilidad. El propósito del estudio de prefactibilidad es lograr una primera aproximación que refleje el orden de magnitud de las variables que indicarán si el proyecto es suficientemente atractivo como para justificar un trabajo de diseño más detallado. Es característico de esta etapa el uso de información de segunda mano, es decir, información producida por otros que hayan estudiado el mismo problema o problemas similares. Existe abundancia de información en entidades como el Banco Mundial, asociaciones de productores o de industriales vinculados al tema objeto del proyecto, diarios y revistas especializadas, etc. La información de segunda mano puede ser muy útil en los aspectos técnicos y de ingeniería, pero en los aspectos comerciales conviene hacer una investigación primaria en esta etapa de la evaluación. Una manera de probar la solidez del proyecto durante el estudio de prefactibilidad es sesgar hacia arriba la información sobre costos y hacia abajo la vinculada a los beneficios. Si sigue resultando atractivo, tendremos un buen indicio de su solidez, de la probabilidad de que pase satisfactoriamente las etapas posteriores. Este estudio debe cubrir todos los módulos que tendrá la evaluación final, los cuales son el mercado. Cuando se trata de proyectos comerciales,
suele ser el punto más volátil y resbaladizo de toda la evaluación. Intervienen aspectos tales como la evaluación de la tecnología, tendencia de consumidores y la reacción de los competidores. Debe surgir un conjunto de previsiones que indiquen las cantidades y precios de productos a ser vendidos en competencia con productores de otros países, cantidades y precios de productos a ser vendidos en el mercado local y sin competir con productores de otros países, las regulaciones del gobierno que afecten las cantidades a vender o los precios de venta ciclo de vida esperado de los productores. Otro módulo sería el técnico. Dice, deben surgir las siguientes salidas. Las cantidades y precios y fuentes de aprovisionamiento de las distintas entradas requeridas para la construcción del proyecto, los requerimientos de mano de obra por categoría y costo de la misma, necesaria para la construcción, los equipos necesarios para la construcción, precios de los mismos y su fuente de aprovisionamiento, los requerimientos de los insumos anteriores necesarios para la operación del proyecto, la información de la vida útil del proyecto desde el punto de vista de la tecnología y el impacto sobre el medio ambiente causado por el proyecto en términos cualitativos y de costos. Otro módulo sería la mano de obra y el soporte administrativo. Este módulo debe reconciliar los requerimientos técnicos y administrativos del proyecto con la mano de obra disponible. Si esta reconciliación no puede ser hecha, el módulo técnico debe ser revisado para adaptarlo a las posibilidades del mercado laboral, sea en calidad o cantidad de mano de obra. Si esto último no es posible, entonces el proyecto no debe ser emprendido. Otro módulo sería el financiero. Si estamos en un proyecto del sector privado, este es el módulo más importante, porque se resumen las variables comerciales y técnicas que se detallaron en módulos anteriores y que permitirán determinar la rentabilidad de la inversión. Si es un proyecto del sector público, este módulo permitirá ver la repartición encargada del mismo, que genera los fondos necesarios para operarlo sin ayudas financieras de otros sectores del gobierno. Deberán aparecer aquí cuáles son las fuentes de financiamiento del proyecto, como fondos propios, préstamos, etc. Y cuáles son las características de cada una, por ejemplo, plazo fijo, tasa de interés, etc. Este módulo se resume en un cash flow que por un lado permitirá ver que los números cierran desde el punto de vista financiero, es decir, que los recursos están en la cantidad y momento que son necesarios, y que por otro lado dará las bases para el cálculo de la rentabilidad. Otro módulo sería el económico. En este módulo el trabajo consistiría básicamente en reconvertir el cash flow obtenido en el módulo financiero, usando para ellos precios que reflejen el verdadero valor que tienen para la economía los insumos y productos del proyecto, y excluyendo los ingresos y egresos que solo signifiquen meras transferencias de recursos. Se actualizará usando una tasa de descuento en que se refleje el costo que tiene para el país el capital usado en el proyecto. Y un último módulo sería el distribucional. En este módulo se analizará el impacto social del proyecto, producido no ya por cambios en el egreso nacional, sino por el efecto que el mismo pueda tener sobre determinados grupos de la sociedad. Dado que un proyecto no beneficia a cada uno en forma proporcional, el gobierno puede alcanzar objetivos socialmente deseables aun cuando la rentabilidad del proyecto no sea especialmente alta. Y ahora va a continuar mi otro compañero con las etapas siguientes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre el estudio de factibilidad y el diseño detallado. El propósito del estudio de factibilidad es identificar las variables claves de las cuales depende el resultado del proyecto. Y para ello se deben realizar distintos análisis de sensibilidad, como por ejemplo, ¿qué pasa si el precio de venta disminuye? ¿Y qué pasa si aumentan los costos de inversión? Se deberá trabajar en mejorar la calidad de la información utilizada en el cálculo de dichas variables. Se deberá realizar ahora una investigación primaria o profundizar la ya realizada en la etapa anterior.
También es importante cruzar los datos existentes con información sobre el mismo tema obtenido de otras fuentes. Por ejemplo, supongamos que estamos evaluando el posible mercado de fertilizantes dentro de un país. En el estudio de prefactibilidad podemos haber utilizado datos históricos extrapolados según distintas hipótesis de crecimiento. Pero en esta etapa debemos realizar una investigación de mercado más profunda, con las necesidades de nutrientes según el tipo de suelo y el tipo de cultivo. La relación precio del fertilizante versus precio del producto agrícola. Hablar con algunos productores y con las empresas que tienen a cargo la comercialización del producto, chequear experiencia con otros países, etc. El final del estudio de factibilidad es un momento clave dentro del proceso de evaluación, ya que si el proyecto pasa a la etapa siguiente, que es la del diseño detallado, será muy difícil detenerla, cualquiera sea su conveniencia. Ahora el diseño detallado. Esta es la etapa más extensa, ya que en ella toda la información existente deberá ser llevada a un grado de exactitud tal que permita hacer programa de operaciones que cubra lo que va a ocurrir desde ese momento hasta que el proyecto se encuentre funcionando. Se referirá no solo a los aspectos técnicos, sino también a los administrativos, los financieros y comerciales. Y una vez que se finaliza la etapa, deberá procesarse la información existente para verificar que el proyecto sigue siendo conveniente. Si los resultados obtenidos demuestran lo contrario, el mismo deberá ser abandonado, aunque esto pueden surgir inconvenientes, ya que se han comprometido recursos de importancia en esta etapa, tanto técnicos como financieros, en preparar, digamos, un diseño detallado del proyecto. Eso sería todo, profe. Bien, esta parte de las etapas tiene mucho que ver con lo que ustedes en ingeniería de sistemas y específicamente en análisis de sistemas vieron como el ciclo de vida de un proyecto, en donde comenzamos con el estudio de prefactibilidad, luego tenemos el análisis, después del análisis el diseño, el desarrollo y por último la implementación. En cuanto a lo que son los proyectos, lo que hay que distinguir es que el estudio de factibilidad trabaja con información de primera mano y la información esta ya es sensible y por esa razón también hay que hacer esos análisis de sensibilidad con respecto al precio como está puesto en la transparencia, o qué pasa con los costos, o qué pasa con la mano de obra, qué pasa con el transporte. Es decir, podemos hacer diferentes análisis de sensibilidad teniendo en cuenta las variables que pueden afectar al proyecto, para ver luego, de esta manera, descartar aquellas variables que son importantes y que afectan al proyecto de las que no lo son. En cambio, en el estudio de prefactibilidad trabajamos con información de segunda mano, es decir, con proyectos realizados por otros, como decía allí en la bibliografía, con asociaciones de productores, asociaciones de empresarios, con proyectos que están en las mismas revistas o proyectos que están en internet ahora que hay tantas fuentes. Es decir, que estaríamos utilizando como fuente no una fuente interna, sino una fuente externa y tomaríamos de allí los datos en el estudio de prefactibilidad. Y ya ven ustedes que cuando llegamos al diseño detallado ya es difícil volver atrás porque justamente el diseño detallado, la finalidad que busca es incrementar el grado de exactitud en la información que uno ha manejado para de esta manera generar un programa de operaciones, que ese programa de operaciones puede ser un programa computacional, es decir, un software también. Entonces, eso es lo que conlleva el diseño detallado. Bien, con eso hemos terminado
seguiremos, si Dios quiere, el próximo viernes, próximo miércoles, no viernes, hoy es viernes, próximo miércoles, a partir de las 16 horas, en nuestra última clase, porque después de esa clase yo les voy a dar nada más que un práctico referente a esta parte de los proyectos de inversión para que ustedes los resuelvan de manera grupal y me lo envíen a la casilla de correo, grupo por grupo. Bien, que tengan un feliz cierre de semana y nos vemos, como dije, el miércoles que viene. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego.